Nunca olvidaré el sonido que hizo la bolsa al caer. Fue un golpe seco, sordo, como si el corazón se me hubiera escapado del pecho y hubiera chocado contra el suelo. Las velas que llevaba dentro se quebraron, el vino se derramó y el aroma del guiso recién hecho se mezcló con el olor metálico del edificio. En ese instante, el mundo se detuvo. Y yo también. No grité, no dije una palabra, solo miré. Él estaba allí, en su despacho, con la camisa abierta, la corbata colgando del cuello y la cabeza inclinada sobre la piel de una mujer que no era yo. Una mujer joven, con el cabello suelto y una sonrisa de esas que no conocen el cansancio. La misma sonrisa que me saludaba cada mañana desde la recepción. Por un segundo mi cuerpo quiso moverse, correr, empujar la puerta y destrozar todo a mi paso, pero no lo hice. El silencio fue mi única defensa. Me quedé inmóvil, observando aquella escena como si no me perteneciera, como si estuviera viendo una película en la que yo era solo una extra sin líneas de diálogo. Él no me vio al principio. Estaba demasiado ocupado, demasiado concentrado en su traición. Cuando finalmente levantó la vista, nuestros ojos se cruzaron. Su rostro cambió, primero incredulidad, luego miedo, luego una torpe mezcla de culpa y rabia. Yo seguía allí, con las manos vacías y los labios apretados. No recuerdo haber cerrado la puerta, no recuerdo haber salido del edificio, solo recuerdo el frío, un frío que no venía de afuera, sino de adentro, de un lugar que se había roto y ya no podía repararse. Caminé sin rumbo por las calles oscuras, con los pasos temblorosos y el corazón hecho trizas. Las luces de los escaparates reflejaban mi sombra sobre el pavimento, una sombra que parecía más vieja, más cansada que nunca. No lloré, todavía no. Las lágrimas llegan cuando el alma acepta lo que los ojos vieron, y la mía aún no lo hacía. Pensé en cuántas veces le preparé la cena con amor, cuántas noches me esperé despierta mirando el reloj, creyendo sus excusas, celebrando sus esfuerzos. Creí en su cansancio, en sus reuniones interminables, en su fidelidad, y ahora todo eso me parecía un mal chiste contado por el destino. Me detuve frente a una cafetería cerrada, con el reflejo de mi rostro en el cristal. No me reconocí. La mujer del otro lado tenía la mirada vacía, el cabello desordenado, el gesto de quien acaba de ver la verdad sin estar preparada. Era yo, sí, pero una versión mía que ya no volvería a ser la misma. Recordé el día en que conocí a Julián. Tenía apenas 20 años, trabajaba como secretaria en una empresa pequeña y él era el nuevo contador. Tenía una sonrisa limpia, el tipo de mirada que una cree poder confiarle la vida. Y lo hice, durante 40 años. Me enamoré de su forma de caminar, de su prudencia, de su manera de prometer cosas pequeñas. Te traeré flores mañana, haré el desayuno el domingo, nunca te fallaré. Palabras simples que, con el tiempo, se convirtieron en los cimientos de mi existencia. Tuve un hijo con él, criamos una familia, compartimos miedos, risas, facturas, sueños, y sin embargo, allí estaba yo, 60 años después, con el alma hecha trizas frente a la imagen de mi marido, abrazando el cuerpo de otra mujer. Me dolía el pecho, no de rabia, sino de incredulidad, de pensar que el amor, cuando se apaga, puede seguir fingiendo durante años, que uno puede dormir al lado de un extraño y no notarlo hasta que es demasiado tarde. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Cuando llegué a casa, la cena aún seguía en mis manos, tibia y rota dentro de la bolsa. La dejé sobre la mesa y me senté frente a ella. El silencio era insoportable. Solo el tic-tac del reloj llenaba el aire, marcando los segundos de un matrimonio que ya no existía. Pensé en llamarlo, en enfrentarlo, en gritarle todo lo que llevaba guardado, pero algo dentro de mí me detuvo. No merecía mis gritos, no merecía mis lágrimas, no merecía ni siquiera mi voz. Y fue en ese momento, allí, sola en la cocina, con el olor de la comida mezclado con el de la traición, cuando comprendí algo que me estremeció. No había perdido un esposo, había perdido una mentira. Me levanté, caminé hacia el espejo del pasillo y me observé. Vi a una mujer cansada, sí, pero también entera, una mujer que había entregado todo y aún conservaba lo más importante, su dignidad.
Esa no podían quitármela. Fui a mi habitación, abrí el armario y saqué una caja vieja donde guardaba cartas, fotos y recuerdos de nuestros primeros años juntos. Las puse sobre la cama, una por una, y las miré sin llorar. Ya no me hablaban, ya no dolían, solo eran testigos de una historia que había terminado sin que yo me diera cuenta. Mientras guardaba todo nuevamente, me detuve en una foto. Él y yo, jóvenes, sonrientes, con el mar de fondo. Detrás, con mi letra, había una frase que escribí en su momento. Prometimos no hacernos daño. Esa noche supe que las promesas no se rompen de golpe. Se desgastan lentamente, hasta que un día ya no significan nada. Apagué la luz y me acosté, mirando el techo. Por primera vez en 40 años, dormí sola, pero en paz, porque la verdad, aunque duela, libera. No recuerdo haber llorado aquella noche. Es extraño, porque una parte de mí lo necesitaba, pero las lágrimas se negaban a salir. El cuerpo estaba agotado, pero la mente seguía despierta, repitiendo una y otra vez las mismas imágenes, los mismos sonidos, el murmullo de su voz, los gemidos ahogados, el roce de la ropa cayendo al suelo. Era como si mi cabeza se hubiera convertido en una habitación cerrada, donde el eco de la traición no dejaba de golpear las paredes. Encendí la lámpara de la mesita de noche y miré el reloj. Las 3:12 de la madrugada. No había dormido un solo minuto. Me incorporé despacio, respirando hondo, como si cada inhalación doliera. El silencio de la casa era pesado, como si todo estuviera al tanto de lo que había ocurrido. Las paredes, los cuadros, incluso el reloj que tantas veces vi marcar las horas de espera. Me puse una bata, fui a la cocina y encendí la luz. Sobre la mesa seguía la bolsa rota, con los restos de la cena que nunca compartimos. El vino había manchado el mantel, y el aroma del guiso se había vuelto agrio. Era un retrato perfecto de mi vida, un banquete preparado con amor que terminó en desperdicio. Me senté frente a esa escena y pensé en Julián, en cómo lo esperé tantos años, en cómo justifiqué cada ausencia, reuniones, trabajo, clientes exigentes, decía él. Y yo, tonta, le creía, porque cuando una ama se vuelve experta en fabricar excusas para no ver la verdad. Recuerdo la primera vez que noté algo extraño. Fue hace unos meses. Él había empezado a cuidar más su aspecto. Perfumes nuevos, trajes mejor planchados, una sonrisa ensayada frente al espejo. Decía que quería mantener una buena imagen profesional, y yo lo celebraba. Incluso le ayudaba a escoger las corbatas. Le decía que el azul le quedaba bien porque reflejaba serenidad. Nunca imaginé que el azul que usaba no era para mí. Hubo también un cambio en su tono, en su manera de mirarme. Antes me observaba como quien mira un refugio, después como quien mira una costumbre, y finalmente como quien mira algo que ya no quiere ver. Pero incluso entonces, yo no quise admitirlo, porque cuando una mujer se aferra al amor, el amor se vuelve su venda más peligrosa. Tomé una copa del estante y la llené con el vino que quedaba. No era un brindis, era una despedida. Le di un sorbo y sentí el ardor en la garganta. En la radio sonaba una canción vieja, una de esas que escuchábamos cuando éramos jóvenes. Si me dejas, no vale, decía la letra. Sonreí con amargura. El destino tiene un sentido del humor cruel. Cerré los ojos y recordé cuando todo era distinto, cuando Julián y yo nos reíamos por cualquier cosa, cuando caminábamos por el malecón los domingos y hablábamos de futuro, cuando el dinero era poco, pero la ilusión lo llenaba todo. Éramos dos jóvenes contra el mundo, y ganamos, o eso creí. Construimos una casa, criamos a un hijo, pagamos deudas, sobrevivimos a enfermedades. Pensé que eso nos haría indestructibles, pero no. El tiempo no destruye el amor, lo hace la indiferencia. Esa madrugada, mientras la ciudad dormía, abrí mi cuaderno viejo, el que usaba para escribir cosas que nunca decía, historias, pensamientos, recetas, pequeñas confesiones. Lo abrí por una página en blanco y escribí, con letra temblorosa, «Esta noche murió algo dentro de mí. No fue el amor, fue la ingenuidad». Me quedé mirando esas palabras largo rato. Eran simples, pero me liberaban, porque al escribirlas entendí que no era una víctima. Era una mujer que había dado todo, y que ahora debía decidir qué hacer con las ruinas. Me levanté, caminé hasta la ventana y miré el amanecer. El cielo tenía un tono gris azulado,
como un lienzo a medio pintar. Las luces de la ciudad comenzaban a apagarse y los primeros sonidos del día rompían el silencio. Todo seguía igual. El mundo no se había detenido por mi dolor. Y eso, extrañamente, me dio fuerza. A las 7 de la mañana escuché la puerta abrirse. Era él. Julián entró en casa con la misma rutina de siempre, fingiendo naturalidad. Se quitó el saco, dejó el maletín sobre la silla y me saludó con un beso en la mejilla. «Buenos días, amor», dijo. «Buenos días», respondí, con una sonrisa tranquila. No preguntó por la cena. Yo tampoco pregunté por su reunión. Nos movíamos en la cocina como dos actores repitiendo un guión que ya sabíamos de memoria. Le serví café, le pasé el azúcar. Él hablaba del tráfico, de los informes, de cosas sin alma. Yo lo escuchaba, con atención, pero desde muy lejos. Era como si entre nosotros hubiera una pared invisible hecha de mentiras. Cuando se fue, la casa quedó en silencio otra vez, y entonces lloré. No por lo que vi, sino por lo que ya no volvería a sentir. Esa mañana decidí no contárselo a nadie, ni a mi hijo, ni a mis amigas, ni a mi hermana. Guardé el secreto como quien guarda un cuchillo afilado dentro del pecho. Sabía que el momento de usarlo llegaría, pero no sería ahora. Todavía no, porque aprendí algo mirando a Julián esa mañana. Cuando el traidor se cree a salvo, es cuando más vulnerable está. Y yo no iba a reaccionar con rabia. La rabia se gasta rápido. Yo quería algo que durara, algo que lo hiciera recordar. Pasé el resto del día en el taller, arreglando una cortina vieja. El sonido de la máquina de coser me calmaba. Puntada tras puntada, el hilo deslizándose bajo la aguja me recordaba que todo puede reconstruirse, incluso el alma. El truco está en no apresurarse, en coser con paciencia. Esa tarde, mientras guardaba las telas, me hice una promesa. No iba a llorar más por Julián. No iba a perder un solo día más lamentando algo que ya estaba podrido. Iba a observar, a esperar, y cuando llegara el momento, actuaría. Esa noche, al acostarme, sentí algo distinto. No paz, todavía no, pero sí una calma tensa, como la que precede a la tormenta. Ya no era la mujer ingenua que llevaba cenas a escondidas, era una mujer que había visto la verdad. Y aunque doliera, la verdad es la aguja que cose los pedazos rotos del alma. Cerré los ojos y antes de dormir murmuré una frase que me salió del alma. Él no lo sabe, pero ya empezó a perderme. Y con esa idea me dormí, por fin, sin miedo. Dicen que cuando el alma está herida, busca refugio en los recuerdos, y eso hice. Durante los días siguientes, mi mente se convirtió en un álbum abierto. Cada olor, cada rincón, cada silencio me llevaba a un momento del pasado. Era como si todo en la casa hablara de él. El reloj de pared que le regalé cuando cumplimos 20 años de casados. El sillón donde solía leer los domingos. Las fotos amarillentas del viaje al mar, cuando todavía reíamos sin medir el tiempo. Miraba esas imágenes y me preguntaba en qué punto exacto dejamos de ser nosotros. ¿Fue una palabra no dicha? ¿Una promesa rota? ¿O simplemente el paso de los años, que desgasta hasta lo más puro si nadie lo cuida? Julián siempre fue un hombre serio, responsable, metódico, de esos que planifican cada paso. Yo lo admiraba por eso. Su calma me daba seguridad. Él era el que sabía cómo resolverlo todo, el que tomaba las decisiones, el que hablaba poco pero siempre tenía la última palabra. Y yo, como buena esposa, aprendí a callar para no contrariarlo. Así lo vi hacer durante años, convencida de que el amor también era obedecer. Nos conocimos en una oficina pequeña, en un barrio donde el ruido de los autos se mezclaba con el aroma del café de las panaderías cercanas. Él era el nuevo contador, yo la secretaria. Recuerdo su primera frase. ¿Podría ayudarme con estos archivos, señorita? Su voz era amable, pero su mirada tenía esa mezcla de timidez y curiosidad que me desarmó desde el primer día. Empezamos hablando de trabajo, luego de libros, después de sueños. Yo tenía 20 años, él 28. Él decía que quería tener su propia empresa algún día. Yo soñaba con abrir un pequeño taller de costura. Nos enamoramos sin grandes gestos, sin dramas, sin prisas. Fue un amor tranquilo, de esos que crecen en silencio y que cuando te das cuenta ya lo ocupan todo. Nos casamos 2 años después. Recuerdo mi vestido, hecho por mí misma, con retazos de tela que compré en cuotas. No era perfecto,
pero era mío. Esa noche, mientras bailábamos, él me susurró al oído: «Nunca te faltará nada, María Pilar, te lo prometo». Yo le creí, y durante mucho tiempo cumplió su palabra. Los primeros años fueron felices, aunque humildes. Trabajábamos codo a codo. Él se esforzaba en la oficina, y yo, además de mi trabajo, me encargaba de la casa, de las cuentas, de la comida, de los detalles que él nunca notaba, pero que hacían que todo funcionara. Nunca me quejé. Porque amar, para mí, siempre fue sinónimo de cuidar, de sostener en silencio. Tuvimos a nuestro hijo, Daniel, cuando yo tenía 30. Fue la mayor bendición de mi vida. Julián estaba feliz, al principio, pero con el tiempo, su presencia se fue diluyendo entre las horas de oficina, las reuniones, los viajes. Yo quedé al mando de todo: la escuela, los gastos, las enfermedades, las tareas, y aunque me dolía su ausencia, lo justificaba. Pensaba que trabajaba tanto por nosotros. Nunca imaginé que un día trabajaría contra nosotros. Hubo momentos en los que me sentí invisible. Recuerdo uno, especialmente. Fue en nuestro aniversario número 30. Pasé todo el día preparando una cena especial. Velas, música, el postre que tanto le gustaba. Cuando llegó, me dio un beso en la frente y me dijo que estaba muy cansado, que prefería dormir temprano. No me miró. No se dio cuenta de que había pasado horas cocinando con ilusión. Esa noche cené sola, frente a una mesa perfectamente puesta, como una actriz que se niega a abandonar el escenario aunque el público se haya ido. Creo que ahí empezó todo: la distancia, el silencio, la rutina disfrazada de estabilidad. Y yo, sin darme cuenta, fui apagándome poco a poco, volviéndome sombra dentro de mi propia casa. Hace poco encontré una carta vieja en el cajón del armario. Era de mi madre, escrita poco antes de morir. Decía: «Hija, el amor no se demuestra aguantando todo. A veces amar también es tener el valor de irse». La leí una y otra vez, como si las palabras recién cobraran sentido. Mi madre fue una mujer fuerte, de esas que nunca se quejan, que enfrentan el dolor con la frente en alto. Yo siempre quise ser como ella, pero ahora entendía que confundí fortaleza con silencio, que mi forma de amar había sido demasiado paciente, demasiado indulgente, y el amor, cuando se da sin límites, deja de ser amor y se convierte en costumbre. Empecé a observar a Julián con otros ojos. Ya no veía al esposo, sino al hombre que envejecía bien, que seguía preocupándose por su aspecto, que revisaba su teléfono con cuidado, que sonreía a medias cuando sonaba un mensaje, y entendí que su infidelidad no era reciente. Era un hábito, una consecuencia natural de años de desdén disfrazado de respeto. Pero no me enojé. El enojo ciega, y yo quería ver. Quería comprender qué me había hecho llegar hasta allí, convertida en una espectadora silenciosa de mi propio matrimonio. La respuesta era sencilla y cruel: yo misma, por amar más de lo que debía, por dar más de lo que recibía, por acostumbrarme a esperar. Esa noche, mientras planchaba una camisa suya, me descubrí mirándola con extraña calma. Era blanca, impecable, con olor a perfume caro. La doblé lentamente y la guardé en el armario. Y mientras lo hacía, sentí algo dentro de mí cambiar. Una idea clara, serena, poderosa. Yo ya no quería recuperar su amor, quería recuperar el mío. Comencé a caminar todas las mañanas, a leer mis viejos libros, a escribir en mi cuaderno. Cada paso, cada palabra, era un pedazo de mi alma volviendo a su lugar. Mis amigas decían que me veían distinta, más tranquila, más fuerte, y lo estaba, porque ya no era la mujer que temía quedarse sola. Era la mujer que empezaba a disfrutar su propia compañía. Todavía no sabía qué iba a hacer, no tenía un plan, pero algo era seguro. Ya no me temblaban las manos cuando pensaba en Julián. Ya no me dolía pronunciar su nombre. Solo me quedaba la certeza de que el amor, cuando se rompe, no se repara, se transforma. Y esa transformación, aunque lenta, ya había comenzado. Durante las semanas siguientes, nadie habría sospechado nada. Yo era la misma de siempre, o al menos eso parecía. Preparaba el desayuno, doblaba la ropa, le daba los buenos días con una sonrisa discreta. Julián seguía con su rutina. Salía temprano, volvía tarde y evitaba mirarme demasiado tiempo. No sabía que yo ya lo sabía, y esa ignorancia suya era mi mayor aliada. Aprendí a usar el silencio como si fuera una prenda nueva. No un silencio sumiso,
sino uno que observa, que pesa, que calcula. Descubrí que cuando uno calla con propósito, el mundo empieza a hablar. Y Julián empezó a mostrarlo todo sin darse cuenta. Una mañana, mientras preparaba el café, lo escuché hablar por teléfono en el pasillo. No pude oír las palabras exactas, pero reconocí el tono. Ese tono dulce y nervioso que solo usaba conmigo cuando éramos jóvenes. Me quedé quieta, escuchando apenas su respiración entre frases cortas. Y entonces lo dijo: «Te prometo que esta vez sí, amor. No pasará mucho». Mi mano se apretó contra la mesa. El sonido de la cafetera me salvó de delatarme. Cuando colgó, entró en la cocina con su expresión ensayada. Yo ya tenía su taza lista. «Gracias, Pilar», dijo sin mirarme. «De nada», respondí, serena. No mencioné nada, ni esa vez, ni las siguientes. Decidí que la mejor venganza no sería descubrirlo, sino dejarlo creer que seguía oculto. Empecé a observarlo con otros ojos. Cada gesto, cada palabra, cada pequeño descuido. Guardaba sus horarios en un cuaderno. Anotaba los días en que salía más temprano y las noches en que llegaba más tarde. También los mensajes que recibía con el rostro iluminado y que borraba segundos después. Me volví una espectadora paciente de su doble vida. Una tarde, mientras lavaba la ropa, encontré algo. Un recibo de hotel doblado dentro del bolsillo de su pantalón. El nombre del lugar me resultó familiar. Hotel Solarium. Estaba en la costa, a 1 hora de la ciudad. La fecha era reciente y la habitación doble. Sonreí, no por sorpresa, sino por confirmación. La verdad, cuando se confirma, duele menos. Guardé el recibo entre las páginas de mi cuaderno. Lo miré un instante y escribí debajo: «Las mentiras no se buscan, se dejan caer solas como hojas secas». Durante el almuerzo, él habló de un viaje de negocios para el fin de semana. Su tono era normal, casi aburrido. Yo asentí, con el mismo gesto con el que una madre escucha a un niño mentir. «Qué bien», dije. «Te vendrá bien descansar del trabajo». «¿Sí?», respondió incómodo. «Son solo 2 días». «Claro, disfrútalos». Su mirada me examinó un segundo, intentando detectar algo, pero yo me había vuelto impenetrable. El disfraz del silencio me quedaba perfecto. Esa noche fui al estudio y encendí su computadora. La clave seguía siendo la misma: nuestro aniversario, 1106-82. ¡Qué ironía! El hombre que había olvidado mi cumpleaños seguía usándolo como contraseña. Revisé sus correos. Encontré mensajes con lenguaje neutro, sin nombres directos, pero con demasiadas coincidencias. «Nos vemos el viernes, habitación 214. El vino que elegiste me encantó. Tu camisa azul me volvió loca». Mi pulso no tembló. Leí todo sin parpadear. Era como ver una película ajena. El dolor ya no me desgarraba, solo me fortalecía. Cada frase era un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre él y yo. Guardé las pruebas en un pendrive. No sabía aún qué haría con ellas, pero intuía que el momento llegaría. Y cuando llegara, nada sería impulsivo. Sería elegante, imposible de borrar. El viernes, mientras él hacía la maleta, fingí revisar la lista del supermercado. «¿Llevarás traje o algo más cómodo?», pregunté, como si nada. «Traje, claro. Hay reuniones importantes». «Claro», respondí, sonriendo. «Cuídate, Julián». «Tú también, Pilar». Me besó la mejilla. Un roce mecánico, frío, sin alma. Y al verlo marcharse, supe que esa sería la última vez que lo vería marcharse como esposo. Pasé el fin de semana sola, en paz, sin televisión, sin teléfono, sin fingir. Leí mis viejos diarios, cociné para mí y por primera vez comí sin mirar el reloj. Descubrí que el silencio no siempre es soledad. A veces es libertad disfrazada. La noche del sábado, abrí una botella de vino y brindé por mí, por la mujer que había soportado tanto y seguía en pie, por la que, sin saberlo, estaba planeando su renacimiento. El domingo por la tarde él regresó, fingiendo cansancio. Su cabello olía a perfume caro, uno que yo no usaba desde hacía años. «¿Cómo fue el viaje?», pregunté con dulzura. «Agotador, pero productivo». «Me alegra». Le serví un café. «¿Comiste bien?». «Sí, sí. El hotel tenía buena comida». Lo observé mientras hablaba, nervioso, evitando mirarme. En su rostro había pequeñas señales: la piel más bronceada, un leve rasguño en el cuello, una mancha de lápiz labial casi invisible en el puño de la camisa. Nada que un hombre crea que una esposa note. Pero yo lo noté todo. «¿Sabes?», le dije mirándolo a los ojos.
Siempre he admirado lo mucho que te esfuerzas. Gracias, dijo desconcertado. Debe ser cansado. Llevar tanto peso encima. ¿Qué peso?, preguntó, forzando una sonrisa. El de las mentiras, susurré, y di un sorbo al café. Su rostro se tensó. Yo sonreí, no para asustarlo, sino para recordarle que el silencio también puede ser una amenaza. Esa noche, mientras él dormía, me levanté y observé su rostro. Parecía tranquilo, ajeno, inocente. ¿Cómo puede dormir alguien con la conciencia tan sucia?, me pregunté. Entonces comprendí que no todos los pecadores sienten culpa. Algunos duermen bien porque no temen perder lo que no valoran. Apagué la luz y me acosté. Ya no tenía miedo. Solo una certeza. La paciencia es el arma más peligrosa de las mujeres que han sido traicionadas. Y yo había aprendido a usarla. Hay silencios que desgarran más que los gritos. El mío empezó a hacerlo. Durante años fui invisible para Julián. Ahora, sin decir una palabra, comencé a ocupar todos los espacios. No lo planeé. Simplemente dejé de actuar como la mujer que él daba por sentada. Ya no lo despertaba con café en la cama, ni me preocupaba por sus corbatas. No lo llamaba cuando se atrasaba, ni preguntaba dónde estaba. Y, de pronto, noté algo curioso. Mi ausencia lo inquietaba más que mi presencia. El hombre que antes salía sin mirar atrás, ahora miraba 2 veces antes de cerrar la puerta. ¿Estás bien, Pilar?, me preguntó una noche, mientras cenábamos. Claro, respondí sin levantar la vista. Te noto diferente. Tal vez lo esté. Guardó silencio. Tenía la mirada de un niño que ha roto algo y no sabe si su madre lo ha visto. Yo lo observaba con una calma que lo desarmaba, porque no hay nada que asuste más a un culpable que una víctima que deja de parecerlo. Empecé a ocupar mi tiempo en cosas que antes no hacía. Salía a caminar, pintaba, escuchaba música, escribía. Reí por primera vez en mucho tiempo, y cada risa mía era como un golpe invisible para él. Podía sentirlo en su incomodidad. Un sábado por la mañana, mientras él leía el periódico, dejé caer sobre la mesa un sobre cerrado. ¿Qué es esto?, preguntó. Un documento del banco. ¿De qué banco? Del tuyo. Lo abrió, confundido. Era una copia de uno de los movimientos que había hecho desde la cuenta de la empresa. Lo observó, pálido. ¿Dónde encontraste esto? En tu cajón, respondí con voz tranquila. No debiste. No te preocupes, lo interrumpí. No pienso denunciarte. Lo miré a los ojos. Aún. Su respiración se agitó. Intentó sonreír, pero la sonrisa se le quebró. Pilar, yo puedo explicarlo. No hace falta. Me levanté. No estoy interesada en tus explicaciones, Julián. Solo en los resultados. No volvió a mencionar el tema, pero a partir de ese día dejó de dormir tranquilo. Por las noches fingía leer en la sala, pero en realidad lo observaba. Caminaba inquieto. Revisaba su teléfono a escondidas. Hablaba menos. Empezó a llegar más temprano, quizás temiendo que su doble vida empezara a desmoronarse. Y sin embargo, lo más curioso era que aún no sabía qué había descubierto exactamente. Eso era lo que lo consumía, la duda. Yo solo mantenía el mismo tono sereno, las mismas palabras suaves, la misma mirada que ya no lo amaba, pero lo estudiaba. Una noche, mientras él fingía ver televisión, me senté junto a él. Julián, dije sin rodeos, ¿tú crees que los secretos siempre se descubren? Su cuerpo se tensó. Me miró con cautela, intentando adivinar qué tanto sabía yo. Depende del secreto, respondió. No, sonreí. Tarde o temprano, todos salen a la luz. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, continuemos. Al día siguiente, me levanté temprano. Tenía una idea clara en la mente. Llevaba meses observando, recogiendo pruebas, escuchando, conectando piezas. Ya no era una mujer herida, era una estratega. Fui al estudio de abogados donde un viejo amigo de mi padre aún trabajaba. Se llamaba don Samuel, un hombre mayor, de voz pausada y mirada noble. Necesito asesoría, pero también discreción, le dije. Por supuesto, doña Pilar, respondió. ¿De qué se trata? Saqué de mi bolso una carpeta. Dentro estaban las copias de los movimientos de Julián, los correos impresos y los recibos del hotel. De esto, don Samuel hojeó los papeles con atención. Esto es grave, muy grave.
Su esposo podría enfrentar cargos serios. Lo sé, dije, pero aún no quiero denunciarlo. Entonces, ¿qué desea hacer? Solo quiero que todo esté listo para cuando decida hacerlo. Me miró con respeto. Usted no busca venganza, doña Pilar. Busca justicia. Sonreí. Tal vez ambas cosas sean lo mismo. Esa noche, mientras cocinaba, él se acercó detrás de mí. Me abrazó con torpeza, como si quisiera recuperar algo que ya no estaba. Te he estado descuidando, dijo. Sí, respondí sin emoción. Pero puedo cambiar. No lo dudo. Me giré y lo miré a los ojos. Lo interesante es en qué dirección cambiarás. Se alejó confundido, como si no entendiera mis palabras. Y no las entendía, porque aún no sabía que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de desmoronarse. Las noches siguientes fueron un teatro silencioso. Yo fingía dormir, él fingía trabajar. Pero ambos sabíamos que algo se estaba gestando entre nosotros. Una grieta invisible que crecía día a día, lenta pero implacable. Un jueves, mientras guardaba la ropa limpia, vi un mensaje en su teléfono. El nombre de ella brillaba en la pantalla. Amor mío. El texto decía, no puedo más con el secreto. Si no le dices la verdad, lo haré yo. Apagué la pantalla y la dejé donde estaba. No era momento de intervenir. A veces, la mejor jugada es dejar que el enemigo se tropiece solo. Esa noche, lo observé mientras dormía. Su rostro se contraía. Su respiración era irregular. Soñaba, quizás, con su propia culpa. Yo no soñaba. Yo planeaba. A la mañana siguiente, lo esperé con el desayuno servido, como solía hacerlo antes. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina y él pareció aliviado de verme tranquila. ¿Estás de mejor humor hoy?, preguntó. Mucho mejor, respondí con una sonrisa. ¿Sabes, Julián? Estaba pensando en organizar algo especial para nosotros. ¿Algo especial? Sí, una cena, para celebrar nuestro aniversario. Sus ojos se iluminaron, incrédulos. ¿De verdad? Claro. Tomé su mano. Será una noche inolvidable. Y lo sería, aunque no por las razones que él imaginaba. Cuando salió rumbo al trabajo, me quedé sola en la cocina. El reloj marcaba las 9. Miré mi reflejo en la ventana. Ya no era la mujer que había descubierto la traición temblando detrás de una puerta. Era otra, más firme, más silenciosa, más peligrosa. La grieta entre nosotros ya era tan grande que no podía repararse, pero en esa grieta estaba mi fuerza. Porque a veces, el lugar donde el amor se rompe es exactamente el mismo donde nace la libertad. Decidí que la cena de aniversario sería un homenaje, pero no al amor. Sería un homenaje al despertar, a esa nueva versión de mí que había aprendido que la dulzura, cuando se dosifica, puede ser más peligrosa que el veneno. Pasé los siguientes días preparando todo con una serenidad que habría engañado a cualquiera. Julián parecía contento. Se movía por la casa con ese aire de alivio que tienen los hombres cuando creen que el peligro ha pasado. Y eso era exactamente lo que yo quería que sintiera. Falsa paz, confianza. Le dije que había reservado un salón en un restaurante elegante del centro, el mismo donde habíamos celebrado nuestros primeros años de casados. Le conté que había invitado a unos pocos amigos cercanos y a nuestro hijo Daniel. Él sonrió, algo incómodo, pero asintió. «Te agradezco esto, Pilar», me dijo una noche. «¿No sabes cuánto significa para mí?». Yo respondí con una sonrisa suave. «Oh, sí, Julián, lo sé perfectamente. Durante el día, mientras él estaba en la oficina, organicé cada detalle. La mesa, las flores, la música, el vino, todo escogido con cuidado. Pero también había algo más. Bajo la mesa, dentro de una caja negra, coloqué un pequeño altavoz. Y en una carpeta elegante, dentro de mi bolso, guardé los documentos, las transferencias, los correos, los recibos del hotel. Mi corazón latía con calma, no con nervios. Era la calma de quien ya lo ha perdido todo. Y, por eso mismo, ya no teme nada. Llamé a don Samuel, el abogado, y le pedí que asistiera a la cena como amigo de la familia. Aceptó sin hacer preguntas. Sabía que la noche tendría un propósito. También invité a 2 de los socios de Julián, fingiendo que era una sorpresa para él. La ironía me hizo sonreír. Sería, de hecho, una sorpresa, solo que no de las agradables. El día llegó. Pasé la mañana arreglándome sin prisa. Saqué del armario un vestido que no usaba desde hacía años, rojo oscuro, elegante, con un escote sobrio. Cuando me miré al espejo, apenas me reconocí.
Había algo nuevo en mis ojos, una mezcla de fuerza, orgullo y un brillo que hacía mucho había desaparecido. Cuando Julián me vio, quedó sin palabras. «Estás preciosa», dijo, con una sinceridad que no le conocía desde hacía tiempo. «Gracias», respondí. «Tú también pareces listo para una noche inolvidable». Llegamos al restaurante justo al atardecer. El salón estaba decorado con luces cálidas y música de fondo. Los invitados fueron llegando poco a poco. Daniel, nuestro hijo, se acercó y me abrazó con cariño. «Mamá, qué bonito está todo». «Gracias, hijo», respondí. «Quiero que sea una noche especial». Cuando Julián lo saludó, noté un leve nerviosismo en sus gestos. Siempre había temido que nuestro hijo descubriera su doble vida. Esa noche, su temor se cumpliría. Durante la cena, todos conversaban animadamente. Brindamos, reímos, recordamos anécdotas del pasado. Yo escuchaba con atención cada palabra de Julián. Hablaba de éxito, de esfuerzo, de familia, y cada frase suya me sonaba como un eco vacío. Hipocresía envuelta en seda. Cuando sirvieron el postre, me levanté con la copa en la mano. «Quisiera decir unas palabras», anuncié con voz tranquila. Los murmullos se apagaron. Todos me miraron. Julián sonreía, ajeno a lo que se avecinaba. «Hoy celebramos muchos años juntos», continué. «Años de trabajo, de sacrificio, de amor, o al menos eso creí durante mucho tiempo». Él me miró con curiosidad. Yo respiré hondo y añadí: «Esta noche no quiero brindar por el amor, sino por la verdad, porque sin verdad no hay amor posible». Con un gesto discreto, presioné un pequeño control remoto dentro de mi bolso, y entonces se escuchó su voz. En el altavoz resonó su risa, su respiración entrecortada y la voz femenina que lo acompañaba. Era la grabación de una de sus tardes en el hotel. La habitación entera se quedó en silencio. Daniel palideció. Los socios se miraron entre sí, confundidos. Y Julián se derrumbó en la silla, incapaz de decir una palabra. Yo no lo miré, solo levanté mi copa. «Por los hombres que olvidan que las promesas no prescriben», dije con calma. «Y por las mujeres que aprenden a no llorar por quien no lo merece». El murmullo comenzó. Algunos se levantaron incómodos, otros desviaron la mirada. Yo seguía hablando, sin alterar el tono. Durante años creí en un amor que se había convertido en costumbre. Hoy cierro esa etapa, no con odio, sino con dignidad. Y quiero que todos aquí sepan que el verdadero valor no está en sostener lo que se rompe, sino en tener el coraje de dejarlo caer. Saqué la carpeta del bolso y la coloqué frente a él. «Estos son los documentos de las cuentas que ocultaste, Julián». Los socios los reconocieron de inmediato. «Las copias ya están en manos de mi abogado», añadí. «No te denuncio por venganza, te denuncio por respeto a mí». Él intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron. «Pilar, no digas nada», lo interrumpí. «Las palabras ya no curan cuando vienen después del daño». Me giré hacia los invitados, con una serenidad que nadie esperaba. «Gracias por venir esta noche. Para mí, esta cena no es un final, es el principio de mi libertad». Dejé la copa sobre la mesa y caminé hacia la salida. Podía sentir las miradas, los murmullos, la incredulidad, pero también podía sentir algo más poderoso, la ligereza. Esa que llega cuando uno deja de cargar con la mentira. Julián no me siguió. Tal vez no podía. Tal vez entendía por fin que la mujer que había traicionado durante años se había ido, no de la casa, sino de su vida. Esa noche dormí sola por primera vez sin tristeza. El aire era distinto, la cama más grande, el silencio más limpio. Miré al techo y sonreí. No porque hubiera ganado, sino porque había despertado. Y mientras el amanecer se filtraba por la ventana, comprendí que la venganza más perfecta no tiene gritos ni lágrimas, solo un cierre elegante y una paz que el culpable nunca conocerá. Amanecí temprano. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las cortinas, tiñendo la habitación de un tono dorado, casi irónico. Era el primer amanecer después de la cena, después del final. El teléfono comenzó a sonar antes de las 7. Primero una llamada, luego otra, y otra más. No las atendí. Sabía perfectamente lo que decían del otro lado. Los socios, los empleados, los amigos comunes. El escándalo había estallado. Mi silencio había hecho más ruido que cualquier grito. Me preparé un café y salí al balcón. El aire era fresco,
y por primera vez en mucho tiempo respiré sin el peso de su sombra. Julián no había vuelto esa noche. No me sorprendía. Los cobardes no saben enfrentar las ruinas que ellos mismos provocan. A media mañana, Daniel vino a verme. Entró sin saludar, con el rostro serio. «Mamá, ¿era necesario hacerlo así?», me preguntó, cerrando la puerta tras de sí. Lo miré en silencio. Sus ojos eran los mismos de su padre cuando era joven. «Sí, hijo», respondí con calma. «Era necesario, pero lo humillaste delante de todos». «No», tomé aire. Se humilló solo cuando decidió mentir. Yo solo encendí la luz. Daniel se quedó quieto. No sabía si enfadarse o abrazarme. Yo entendía su confusión. Siempre había creído que su padre era el ejemplo de integridad, el hombre perfecto. Le costaría tiempo digerir la verdad. «No hice esto por venganza, Daniel». «Entonces, ¿por qué?». «Por respeto», dije mirándolo a los ojos, «porque el silencio también puede volverse complicidad». Y yo ya había callado demasiado. Se quedó en silencio, procesando mis palabras. Finalmente, suspiró. «Papá perdió el control de la empresa. Los socios lo apartaron esta mañana». «Lo sé». «También dicen que ella…» dudó. «La recepcionista renunció». «No me sorprende. Las historias sin alma siempre terminan igual». Al mediodía llamaron a la puerta. Era Julián. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos, la camisa arrugada. Por primera vez en años no llevaba su corbata. La máscara había caído. «¿Puedo pasar?», preguntó, con una voz que ya no reconocía. Asentí. Entró despacio, como si tuviera miedo de que la casa lo rechazara. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. «Nunca pensé que serías capaz de algo así», dijo al fin. «Eso mismo pensé yo de ti», respondí. Bajó la mirada. «Perdí todo, Pilar». «No», me crucé de brazos. «Lo destruiste tú mismo». Se sentó en la silla, con las manos temblorosas. «No sé qué hacer», susurró. «Empieza por no mentirte más». «¿Eso te da paz?», preguntó con amargura. «No», dije. «Me da libertad». Por un momento, lo vi como en los viejos tiempos. El hombre que amé, que me hacía reír, que me hablaba de sueños. Pero esa versión de él ya no existía. Había muerto en algún hotel barato, entre sus mentiras y el perfume ajeno. Se levantó y me miró con ojos cansados. «¿Podremos alguna vez perdonarnos?», preguntó. «Yo ya lo hice», respondí. «¿De verdad?». «Sí, pero perdonar no significa volver atrás. El perdón limpia el alma, no el pasado». No volvió a insistir. Salió de la casa en silencio. Lo vi caminar por la calle, encorvado, más viejo que nunca. Era un hombre derrotado, no solo por mí, sino por su propia conciencia. Y por primera vez no sentí lástima, sentí compasión. La diferencia es sutil, pero enorme. Esa tarde, abrí las ventanas de par en par. El viento recorrió la casa, moviendo las cortinas, llevándose los restos del aire viciado que él había dejado. Fui habitación por habitación, guardando sus cosas en cajas, no con furia, sino con serenidad. El amor se había ido, pero el respeto por mí había regresado. Encontré su reloj sobre la mesita de noche, el mismo que le regalé cuando cumplimos 10 años de casados. Lo observé unos segundos. La manecilla seguía girando, como si nada hubiera pasado. El tiempo no se detiene por nadie, ni siquiera por el amor traicionado. Lo dejé sobre la cama, junto a una nota. Escribí: «El tiempo es lo único que no se puede recuperar, y yo ya no pienso perder ni un segundo más». Esa noche dormí profundamente. El silencio era distinto. No dolía. Era como si toda la casa respirara conmigo. Por primera vez, soñé. No con él, ni con lo que fue. Soñé conmigo, caminando descalza por la playa, con el viento en el rostro y las manos libres. Cuando desperté, supe lo que tenía que hacer. Fui al banco, retiré el dinero de mi parte de la cuenta compartida y empecé los trámites para vender la casa. No necesitaba ese lugar lleno de ecos. Quería empezar en otro sitio, donde cada rincón no me hablara de lo que ya no existe. 2 semanas después, recibí una carta de Julián. La leí despacio. Decía que se iba de la ciudad, que necesitaba reconstruirse. Al final, había escrito: «Espero que algún día puedas recordarme sin odio». Sonreí con tristeza. Nunca lo odié. El odio encadena, y yo ya no quería cadenas. Solo quería vivir. Doblé la carta y la guardé en una caja junto a los recuerdos del pasado.
no para conservarlo, sino para recordarme lo que no quiero volver a ser. Esa noche salí a caminar sola. El cielo estaba despejado. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos de la lluvia del día anterior. Cada paso que daba me alejaba de la mujer que fui y me acercaba a la que estaba naciendo. Porque sí, a los 60 años también se puede renacer. Mientras el viento me rozaba la cara, me detuve un momento y murmuré: no hay peor caída que la del orgullo, y no hay mejor victoria que levantarse sin odio. Esa frase se quedó conmigo, como un mantra, como una promesa. La caída no fue solo la suya, también fue la mía, pero yo elegí caer de pie. Han pasado varios meses desde aquella noche, desde la cena, la caída, el silencio posterior, y todavía me sorprende la calma con la que todo terminó, sin gritos, sin golpes, sin lágrimas tardías. A veces, la justicia llega en forma de silencio, y es más fuerte que cualquier sentencia. Vendí la misma casa donde reí, donde cociné, donde lloré en silencio tantas veces. No sentí pena al entregarle las llaves a la nueva dueña, solo alivio. El pasado ya no tenía poder sobre mí. Era como cerrar una puerta sin mirar atrás. Con el dinero abrí un pequeño café frente al mar, en un pueblo tranquilo. Lo llamé El Faro, porque eso quería ser ahora, una luz para quien se sienta perdido. Cada mañana abro las ventanas, enciendo las luces cálidas y huelo el pan recién horneado. A veces, los clientes me preguntan por qué una mujer de mi edad decidió empezar de nuevo. Y yo sonrío. Porque nunca es tarde para volver a elegirse, respondo. Al principio fue extraño vivir sola. Después de tantos años compartiendo techo con alguien, el silencio parecía demasiado grande. Pero con el tiempo entendí que ese silencio no era vacío, era espacio. Espacio para mí, para mis pensamientos, para mi paz. Recuperé cosas simples que había olvidado. Leer en voz alta, cantar mientras limpio, bailar con los pies descalzos cuando nadie mira. A veces, mientras barro el piso del café, me descubro sonriendo sin razón, y me pregunto cómo pude pasar tanto tiempo sin hacerlo. Un día, mientras organizaba una caja con mis cosas, encontré algo que me detuvo. Envuelto en papel viejo, estaba mi vestido de novia. Lo toqué con las manos temblorosas. El encaje, aunque amarillento por los años, seguía suave. Durante un instante, una punzada de nostalgia me atravesó el pecho. Recordé aquella joven que lo cosió con ilusión, que creyó en promesas eternas. Esa joven era yo, pero también ya no lo era. Me senté frente al mar con el vestido sobre las rodillas. El viento lo movía suavemente, como si quisiera llevárselo. Lo observé largo rato y pensé en todo lo que había vivido desde que lo usé. En el amor, en la traición, en el dolor, en la caída, y en cómo, después de todo eso, seguía aquí. Cerré los ojos y susurré: esto no fue una pérdida, fue mi renacimiento. A veces vienen mujeres al café, solas, con los ojos cansados, se sientan, piden un té, miran el mar y suspiran. Yo las observo y reconozco en ellas la misma tristeza que una vez tuve. Entonces me acerco, les sonrío y les digo: a veces la vida se rompe solo para mostrarnos que somos más fuertes de lo que pensábamos. Y sus ojos se humedecen, porque las mujeres que han amado demasiado siempre se reconocen entre sí. Nos une la misma herida, pero también la misma capacidad de sanar. Un domingo por la tarde, mi hijo Daniel vino a visitarme. Traía flores y una sonrisa sincera. «Mamá», me dijo, «¿te ves feliz?» «Lo soy», respondí. «No sabes cuánto te admiro por todo lo que hiciste». «Hijo», le tomé la mano, «no me admires, solo aprende. Nunca permitas que el amor te haga perderte a ti mismo». Se quedó en silencio, con una expresión de ternura y respeto que me llenó el corazón. Era mi hijo, pero también era el hombre que, con suerte, no repetiría los errores de su padre. Esa noche cerré el café temprano y caminé por la playa. El mar estaba sereno y la luna iluminaba la orilla como una lámpara antigua. Cada paso sobre la arena era una despedida y una bienvenida al mismo tiempo. Pensé en Julián. Supe por Daniel que había dejado la ciudad, que vivía solo, intentando rehacer su vida. No sentí rencor, tampoco tristeza, solo gratitud, porque sin su traición yo nunca habría descubierto mi propia fortaleza. Me detuve frente al agua, dejé que las olas rozaran mis pies y murmuré: «Gracias, Julián, por haberme roto, porque solo así aprendí a reconstruirme».
El viento llevó mis palabras mar adentro, y con ellas los últimos restos de mi pasado. Volví a casa y guardé el vestido de novia en un cajón del café, donde guardo también mis recetas y mis pequeños escritos. A veces lo miro y sonrío, no con nostalgia, sino con cariño. Es el símbolo de una historia que ya no duele, el recordatorio de que una mujer puede perderlo todo, y aún así renacer. Encendí una vela junto a la ventana, como hago cada noche, no por fe, sino por costumbre. La llama titilaba suave, y su reflejo se dibujaba sobre el cristal. Ahí, en ese reflejo, me vi distinta, serena, fuerte, viva, porque entendí que no era la esposa traicionada, era la mujer que sobrevivió a su propia historia. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, sonreí. Ya no había sombras, ni miedos, ni culpas, solo una certeza luminosa en el pecho. A veces el amor no se acaba, solo cambia de dirección y regresa a donde siempre debió estar, en una misma. Y esa fue mi historia. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir acompañándome en más relatos de vida, de fuerza y de mujeres que aprendieron a renacer.